Hola a todos y todas, bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, profesora Ángela María Fernández, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos y que están inscritos en el Centro de Estudios Históricos dependiente de la Facultad de Humanidades y el INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección Max Manover Duarte, en la producción remota Francisco Javier Colonna y como Community Manager Ian Quiroz, y en diseño gráfico y edición Florencia Benítez. Nos encontramos en el estudio Buenavista Social Club en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Este episodio, Diana, se publica el 20 de octubre, pero fue grabado el 16. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los podés encontrar en www.aportesdelahistoria.com.ar o en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en ebooks y Spotify. Grabamos con una cámara Sony HXR MC88 y una grabadora Zoom H6. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo. 42, Diana. Exactamente. Hoy nos encontramos con Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aportes de la Historia. Yo, como el Zócalo indica, trabajo en el Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Ilia. Y podemos decir, Diana, que Aportes nació en el colegio. Y es el único proyecto que produce hipertexto con contenido multimedia de producción propia, casi material didáctico hipermedial. ¿Qué tal, La otra vez me preguntaba un colega cuántos capítulos habíamos hecho, y le dije 42, y se me quedó mirando y yo le digo, ¿qué, son pocos? No, me dice, me parece que son muchos. No, está bien, le digo. Más vale que abunde y no que falte. Claro, ¿qué le iba a decir? Dice el proverbio, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, me quedo callado. Hoy retomamos a una autora, Natalie Simone Davis. Como ustedes recordarán, ella ha estado presente en nuestros tratamientos en el episodio 34 del Rincón de Atso, en donde abordamos el trabajo sobre las mujeres Leverrier durante la Revolución Inglesa. En el episodio 31, donde compara a las mujeres iroquesas y europeas durante el siglo XVII. El director, Diana, amablemente va a ir colocando las etiquetas de enlace. Sí, si sucede eso es un milagro. Pero bueno, si no sucede, búscalo, porque te dijimos los números de los episodios. Si querés hacer un tratamiento en el aula sobre estas cuestiones, vas al capítulo número 2 en Historia Mínima y en Historias Coloniales lo vas a encontrar en el capítulo 34. Por supuesto, en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. Si vas a la página de Aportes, el texto, ¿sí? Está en la aplicación Genially. En el ítem es el video, el texto, la fuente sobre Nueva Francia. Evitamos, Diana, la introducción sobre Natalie Simone Davis, porque está desarrollado en los episodios que señalamos. El texto que Diana va a tratar es Mujeres de los Márgenes. 3 historias de vida en el siglo XVII, que fue publicada por la Universidad de Valencia. La obra en inglés se realizó en el 95. La traducción es del 98 de la Universidad de Valencia, que es un ciclo de traducciones impresionante. Impecables, impresionantes. Especialmente el texto de William Morris, de P. Thompson. La gran biografía dentro de las biografías es cómo se debe realizar una biografía. Vos sabés que los historiadores le escapan al tema de la biografía, pero bueno, eso es otro capítulo. Entonces hoy Diana va a abordar el capítulo de Marie la Encarnación, Nuevos Mundos. Ustedes recordarán que en el tratamiento sobre las mujeres iroquesas, Simone Davis pone en foco su vida. Igualmente Diana decidió
también que va a tratar las otras dos vidas que reconstruye Simone Davis en otros capítulos. Esto está confirmado por parte tuya y de los dos productores, eso. Vamos. Exactamente. Y el adelanto que también vamos a realizar, les adelanto que vamos también a realizar un video podcasting en donde consideramos las 3 vidas de las economistas que faltan de escribir y que hicimos en el episodio 39, Mujeres pensando en economía. Sin más, la dejo con la estrella central y yo me voy a los márgenes de la historia. Y vas a ser candidata por Humanidades en el departamental de historia Docentes por Clio. Docentes por Clio. Bien. Deben estar sonando los aplausos acá. Sí. Así que, candidata. Bien. Bueno, hecha esa aclaración, sí. Punto número 1, saben que nosotros siempre, cuando tratamos un libro, un autor, un libro, lo ponemos acá adelante para poder significar. Uy. Pero por supuesto, el libro lo prestaron. ¿Quién lo prestó? ¿Quién prestó el libro? Hay que buscar. Al irresponsable que prestó el libro. Sí. Y por supuesto el libro no llegó a tiempo para adornar la mesa. Con lo cual, bueno, en el sinfín que nos sirve de escenografía está la tapa del libro. Y igualmente después le vamos a pedir al director que y no que tenés ilustre. que prestar los libros. No, por supuesto, esa es una cuestión, pero bueno, yo la tengo bastante clara hace muchos años, pero bueno, hay gente que hay conceptos que no le permean, Y la segunda cuestión que me han mencionado algunos seguidores es que ven que tu zona está un poquito congestionada desde lo semiótico. Hay demasiada simbología, me parece que habría que alivianar ese rincón. Me sacaron el cartelito de Flandria y no me dejan poner la camiseta. No, ya es demasiado. Pero bueno, todo en esta vida no se puede. Todo en esta vida no se puede. Bueno, Diana, ahora sí te escuchamos. Ahora sí comenzamos. Bueno, como anticipó Carlos, vamos a abordar la vida de María de la Encarnación, que en realidad su nombre es Marie Gouillard. El apellido termina así como nuestros apellidos también, con ART. Gouillard. Es la vida nada más ni nada menos de una ursulina que se va a dirigir a Quebec, ya convertida en ursulina, pero que tiene una vida muy interesante. O sea, la forma en que comienza el capítulo de Simone Davis es una escena así muy cargada de dramatismo, porque cuando ella va a iniciar este recorrido religioso, abandonar la vida laica, su hijo de 11 años corre atrás de ella hasta último momento pidiéndole por favor que no lo dejara. ¿No? Un momento muy, muy, muy dramático. No solamente a él, sino al padre de Marie, que era un hombre muy grande y que estaba muy enfermo. Pero a partir de acá comienza a desarrollarse esta historia que, como dice Simone Davis, es la historia de mujeres que hicieron confrontar su verdadero yo con aquello que el mundo supuestamente les tenía preparado o determinado. Por supuesto que este yo confronta por una cuestión de creencia, de religión, de sensibilidad. ¿Cómo es este pequeño recorrido? María de la Encarnación también va a ser la que va a fundar el primer convento escuela para niñas, ¿no?, dentro de la Orden de las Ursulinas en América del Norte, más específicamente en la zona del Quebec. Ella va de Francia, se traslada a Quebec. Exactamente, a Nueva Francia. Tiene un hijo, ella va a tener, antes de tomar de asumir su vida religiosa, tiene un hijo, Claude Martin, ¿no?, que para 1654, su madre ya estaba en Quebec, lleva 13 años como monje benedictino, una historia muy interesante, en Saint-Maur. Entonces le había pedido a su madre que por favor le enviara, ¿no es cierto?,
libros que él sabía, ¿no? Sobre su recorrido existencial, ¿no? Cómo había llegado a ese punto. Cómo ella había entregado su vida al Señor, ¿no? A la voluntad de Dios. Entonces, por supuesto, Marie le tiene que pedir permiso a su confesor. El confesor la autoriza a que le mande todas esas anotaciones que ella tenía, a cambio de que su hijo, Claude, lo mantuviera en el más absoluto de los secretos, porque prácticamente lindaba con un secreto de confesión. Sí. O sea, no es una relación como la que tienen los jesuitas que se publican para la compañía y después para el público. Estas son escrituras íntimas de ella, ¿no? Es su diario personalísimo de una persona creyente. En 1672 va a morir Marie y 5 años más tarde, en 1677, su hijo publica en París los escritos de su madre, agregándole algunas observaciones propias bajo el título La vida de la venerable Madre María de la Encarnación. Sí. Lo cierto es que María había dejado Francia, se había ido a Quebec. ¿Por qué? Porque ella consideraba fundamental llevar la fe entre los salvajes. Y vamos a ver cómo llega ella a esa situación. Si nos retrotraemos, hacemos esta presentación general, vamos a decir que Marie Gouchard nació en 1599 en Tours, una ciudad de renombre textil, aproximadamente con unos 20.000 habitantes, un centro judicial y eclesiástico muy importante de Francia. Y aún en su infancia, Marie escuchaba aún los relatos de los más ancianos sobre las guerras de religión que habían azotado Francia, especialmente en relación a los protestantes y a los hugonotes. Claro, ella está transitando ese conflicto. Claro, o sea, es muy pequeña y se va abrevando de todos esos recuerdos y situaciones muy críticas y diríamos traumáticas de lo que fueron las guerras de religión. María Gouchard era hija de una familia modesta, su padre era comerciante panadero, tenía 3 hijas, o sea, incluyéndola a Marie. A una la había casado con un maestro de escuela, a otra la había casado con un carretero, no nos olvidemos del carretero, porque el carretero va a tener algo muy importante, algo muy importante en la vida de Marie, y a Marie que la va a casar con un próspero sedero, o sea, sedas, fundamental. A pesar de que Marie ya tenía inclinaciones religiosas desde muy chica, lo cierto fue que aceptó la voluntad de su padre y a los 17 años se va a casar con Claude Martin. O sea, su hijo se va a llamar igual que su marido. María, a pesar de estar casada, asistía diariamente a misa, ¿no? Hacía las lecturas piadosas, ayudaba a su marido con el negocio. A los 18 años va a tener a su primer y único hijo, Claude Martin, y a los 19 va a quedar viuda. A la muerte, por supuesto, le va a suceder, ella dice, una desgracia. Aparece una mujer reclamando ciertas cuestiones sobre la sedería, sobre la propiedad, deudas. Lo cierto es que Marie pierde como viuda ese juicio y lo único que logra salvar logra preservar la dote que había entregado su padre. Nosotros sabemos muy bien, para la época, que las dotes en el aspecto testamentario quedaban separadas del patrimonio del varón. Entonces, llegado el momento, esa dote tenía que volver a la mujer. En realidad, María era una mujer muy joven, agraciada por las descripciones, y no le faltaron propuestas para volver a casarse, pero fue rechazando una a una cada una de sus propuestas, porque ella decía que a partir del momento de su viudez, su corazón había quedado entregado a Dios. ¿Qué decide hacer? Se va a recluir en la casa de su padre, en la Planta Alta, durante 2 años, solamente haciendo lecturas piadosas, entregando su cuerpo y su pensamiento al Señor, y entrega a su hijo a una ama de cría.
una cuestión rarísima, porque las amas de cría estaban reservadas para las clases altas y la nobleza. No era muy común que en sectores medios apareciera la asistencia de una ama de cría, pero se dio. Su padre va a fallecer y por lo tanto queda sola con su hijo y se va a mudar con su hermana y su cuñado, el carretero, que es Paul Boisson. Era muy próspero este carretero, transportaba mercancías a distintas partes del reino, pero además era transportista para la artillería del ejército real. Negocio muy fructífero. De ahí también la prosperidad del cuñado y de su hermana. Marie, a cambio, por supuesto, se encargaba de los establos, los caballos, hacía la comida para la familia, esto tengámoslo presente. Hacía la comida para los criados, llevaba los libros, es más, aconsejaba a su cuñado en temas de economía y manejos del negocio, lo cual lo ayudó a prosperar mucho más. Le escribía las cartas y se hacía cargo, las cartas, llevaba los libros y se hacía cargo de todo cuando su cuñado y su hermana se iban a pasar unos días al campo, una temporada al campo. Sí. Claro, me estoy acordando cuando en ese capítulo tratamos mujeres iroquesas, mujeres francesas, que, digamos, los franceses describían la cantidad de trabajo que hacían las mujeres iroquesas y Marie la Encarnación decía, bueno, mira, es el mismo trabajo que nosotros hacemos en Francia. Exactamente. De hecho, su cuñado siempre le había señalado que le llamaba la atención el gran talento que tenía para los negocios. Marie, por supuesto, en paralelo a todas estas obligaciones, hacía obras de caridad y desarrolló la oración mental, que es una especie de nivel místico dentro de la religión y que Natalie Simone Davis señala como algo muy típico de la época, desde la perspectiva de la sensibilidad de la religiosidad. En 1620 tuvo una experiencia mística durante la vigilia de la Encarnación. Se habían establecido en una capilla los Feuillants, ¿no?, que era una orden de monjes, y ella asistió a ese encuentro y contó sus experiencias a un monje Feuillant. Feuillant, en francés, feuillu significa hoja. Es una orden religiosa que solamente se alimentaba de vegetales, no consumía ni huevo ni pescado. Mira vos. Bueno, y llevaban una vida muy, muy austera, cosa que María se sintió muy identificada. Pero a uno de estos monjes Feuillant, ella le va a ir contando sus experiencias, sus vivencias. Y el monje, asombrado, le pidió que volviera nuevamente a contar todo lo que a ella le había sucedido delante de otro monje. Y de esa manera, le llamó mucho la atención, consiguió por primera vez Marie, sin ningún tipo de vinculación institucional, un director para su alma, una especie de guía espiritual. Fue guiada por dos monjes, Don François y Don Raymond de Saint-Bernard. Era una devota porque permanentemente ella asumía todos sus pecados, hasta la menor acción para ella representaba una ofensa, vestía ropas ásperas, dormía sobre tablas. Entre los 20 y los 30 años, no solamente que comunicaba sus pecados, sino que ella también se mortificaba sobre su vida, siguió profundizando sus lecturas religiosas, guiada siempre por su director espiritual. Esa concentración de oración mental, que hoy sería traducido a la actualidad, sería una meditación silenciosa en estado de plena conciencia. O sea, un ejercicio durísimo. Le empezó a generar dolores de cabeza, o sea, empezó a debilitar su salud. Y por lo tanto, su director, su guía, le dijo, abandona el método, y descubrió que en realidad la comunicación celestial no hacía falta
tremendo sacrificio, ni tampoco que se cargara de tantas lecturas, sino le dijo a María: tú déjate guiar por el Espíritu Santo. Esa comunicación se podía dar, le decía su guía, mientras que trabajás, mientras que auxiliás, mientras que enseñás, mientras que caminás por las calles. En última instancia, el Verbo encarnado en ella fue lo que la llevó a escribir sus vivencias, sus pensamientos, ¿no? Entró también en una etapa en donde se castigaba, se flagelaba. Por lo tanto, ella asumió votos de castidad, votos de humildad, o sea, aceptaba de su cuñado el ingreso mínimo justo que necesitaba para poder sobrevivir, nada más. De obediencia respecto de su director, y agregó un cuarto voto, el de la caridad, que era atender a los enfermos, y recordaba a todos aquellos que necesitaban un auxilio espiritual, ella los reservaba en sus rezos. Los laicos devotos en su época, que lograban el equilibrio entre la espiritualidad y el mundo, pero a María de la Encarnación no le alcanzó, y a los 30 años su religiosidad la llamó con más fuerza. Evitó apegarse a su hijo, nunca lo acarició, pero tampoco nunca le pegó. Tenía que dejarlo, era un sacrificio que Dios le exigía, y Claude, su hijo, cayó durante mucho tiempo en una gran melancolía. María va a entrar al convento y su hijo Claude va a ser criado por su hermana y por su cuñado, y le reservaron, a cambio de todo lo que ella había trabajado para ellos y lo que lo había ayudado al cuñado en su negocio, le reservaron una pensión para la educación y el mantenimiento del hijo. María le explicó a su hijo el amor por Dios, y Claude en varias oportunidades quiso visitarla en el convento, pero ella trataba de mantener esa distancia para evitar esa añoranza. Finalmente, María va a dar con las Ursulinas. Habían surgido en una orden que había surgido en Italia a mediados del siglo XVI. Era una orden que no tenía conventos, y quien, propició esta orden fue Angela Merici. Al no tener conventos, les daba una vida, una libertad de acción a quienes adscribían a las Ursulinas. Y en realidad ellas se ligaban a esa vida a través de promesas y no a través de votos. ¿Qué es lo que hacían? Enseñaban a los niños, atendían a los enfermos. El problema vino cuando llegó el Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento estableció que todas las órdenes religiosas femeninas tenían que recluirse. No se pudo, eso no se pudo evitar, pero igualmente la Casa Ursulina, que se levantó en París entre 1610 y 1612, por supuesto aplicó los votos de castidad, de obediencia, de pobreza, de enseñanza y el encierro, pero de alguna manera las Ursulinas se las ingeniaron para poder seguir en contacto y hacer esa vida de vincularse con el prójimo. En las Ursulinas había mujeres de distintas extracciones. No importaba el nacimiento, decían las Ursulinas, lo importante es la virtud. Y así ingresaban mujeres de distintas extracciones. Va a adoptar el nombre de María de la Encarnación precisamente por el Verbo encarnado. Y acá se produce un acontecimiento. Los jesuitas llegan a Tours. El padre Georges de Lage forma parte de una minoría jesuita que acepta el misticismo pasivo y no los ejercicios que imponía Ignacio de Loyola. Lage se compromete a supervisar la educación de Claude Martin, o sea, del hijo de Marie. Marie le entregó a Lage esa serie de escritos que ella venía realizando acerca de su amor y la voluntad de servir a Dios. Fue nombrada instructora del noviciado, comprendió el latín, y esto no sabemos el grado de verosimilitud de esta situación. Lo cierto es que ella comprendía el latín sin haberla estudiado. Decía que solamente la inspiración divina la había llevado a esa situación a través del Espíritu Santo.
por indicación del director jesuita, escribió algunas composiciones pedagógicas de cómo acercarse a la fe. Y ella decía que cuando escribía no escribía ella, sino que ella era instrumento del Espíritu Santo. Marie, ¿qué va a suceder? Va a entrar en contacto con las relaciones que los jesuitas escribían en el Nuevo Mundo, o sea, en Nueva Francia. Quería llevar la palabra divina a esas pobres almas en tierras lejanas. Y dice que se le manifiesta un sueño una noche. Dice que caminaba con una mujer laica sobre un paisaje escarpado, con bosques y grandes montañas y mucha bruma. Y sobre la bruma estaba la Virgen, que besó 3 veces a la mujer laica. Claro, es el sueño de los algonquinos en manto negro. Entonces, cuando ella le cuenta a su director, el director le dice, ese sueño es Canadá. Por lo tanto, al poco tiempo se va a conocer con una laica, Madeleine de la Peltrie. Es una laica que sueña con Marie. Ambas no se conocían, pero ambas tenían noticias distantes de ella. ¿Cuál es la diferencia? Venía de 2 familias nobiliarias con una dote tremenda y tuvieron una vida parecida. ¿Por qué? Porque Marie de la Peltrie se va a casar, va a quedar viuda muy rápidamente y por supuesto nuevamente la quieren casar. Y nosotros sabemos que las mujeres de clase alta, las nobles, eran las que más rápido volvían a casar. Las de sector medio no. Y entonces llegó a un acuerdo que era muy común en la época. Hizo un casamiento de conveniencia, en tanto y en cuanto viviera el padre. Y cuando el padre falleciera, este hombre iba a tener que desaparecer. ¿Qué es lo que le permitió, por supuesto, a Marie de la Peltrie tener esta gran dote? Como vamos a ver, los jesuitas van a entregar la parte de la tierra, pero esta gran dote le va a permitir construir la casa ursulina en Quebec, con los aportes de Marie de la Peltrie, una iglesia, y va a pagar el abastecimiento de un barco completo, y los que sabemos de tráfico transatlántico sabíamos lo que era eso, para poder trasladarse a Nueva Francia. Por lo tanto, estaban diferenciadas por su origen, pero estaban unidas en su virtud. Ambas habían escuchado de las otras, pero evidentemente la fe era lo que las unía. A tal punto fueron reconocidas que fueron recibidas por la sobrina del cardenal Richelieu y por la reina Ana de Austria. Recibieron, por supuesto, su apoyo, su respaldo, más el dinero, o sea, es como que se juntó todo, más la fe del Señor, sí. Y allá salieron. Y el sello real. Y el sello fundamental. O sea, un pasaporte diplomático. Nada sucedía en Francia sin la voluntad del cardenal de esa época. Menos en Canadá. Menos. Partieron en 1639 de Dieppe. 5 ursulinas, 3 hospitalarias y 2 padres jesuitas. Cuando el barco llegó, Marie baja del barco y lo primero que hace es tirarse sobre el suelo y besar la tierra canadiense. Por supuesto, se van a instalar en esa colonia del Quebec tan particular en el Valle de San Lorenzo. Marie vivió 3 décadas. Vio crecer la colonia. Cuando llegó había algunos religiosos, muchos trastantes de pieles, sí, soldados, artesanos, granjeros, criados. Y de unos pocos cientos, con el tiempo pasaron a ser unos pocos miles. Quebec y las 3 riberas, Trois Rivières, fueron el callejón por el cual circulaban. En 1642 comenzó en la isla de Montreal las construcciones que fueron subvencionadas por la Asociación de Caballeros y Damas para la Conversión de Niñas Salvajes. Era una especie de fundación ONG que había en París, que aportaban... Que realmente estas chicas eran huérfanas de las epidemias. Exacto, ahí vamos. En 1660, el ministro Colbert, sí, otro personaje,
llenaba los barcos con mujeres solteras de la Caridad de París y huérfanas de los hospicios, para que encontraran maridos dentro de los habitantes franceses que estaban en el Nuevo Mundo. Sí. Nosotros sabemos muy bien la tasa de masculinidad. Claro, y sabemos muy bien esa intención, que eso es una práctica que también se ve en el mundo hispano. Sí. Mandar los mujeres. Los franceses preferían casarse realmente con las huronas o algonquinas. ¿No? Pero está esta cuestión de que la mujer es el elemento de preservación cultural y eso se ve también muy bien en el español. Pero eran bravas las mujeres huronas y algonquinas. En 1640, en Quebec, fue muy importante la acción de los jesuitas en la población tanto nativa como europea, en amalgamar esos mundos, ¿no? Y lo cierto es que, no es objetivo y de la charla, y ya lo hemos descrito en otros podcasts, lo cierto es que Nueva Francia va a pasar por una serie de cambios de organismos políticos y económicos, administrativos, descentralizados, vinculados a una parte de la corona o a una parte de la corte. No faltaron tensiones, peleas, o sea, el mundo terrenal hecho carne en Quebec. Lo cierto es que en 1660, cansado de estas dimes y diretes entre estas instituciones, Luis XIV y Colbert las desmantelaron y le dieron el control del territorio a la Compañía de Indias Occidentales y se acabaron las disputas. Marie, los nobles a trabajar. A trabajar. Marie observó muy atentamente las sociedades nativas, el rol que tenían las mujeres en el cultivo, los cambios de lugares cuando los territorios ya se volvían yermos, ¿no? Cómo acarreaban los productos. Los hombres hacían caza, pesca y trasladaban la aldea. De más, dice ella en sus escritos, estos hombres se dedican a las artesanías, pero solamente hacen armas, refugios y canoas. En tanto las mujeres, dice, cosen, tejen, encordan raquetas para la nieve, hacen cestas, redes de junco, devanan los textiles, curten el cuero, cocinan y atienden a los niños. Y además acarrean los productos. La principal fuente que utiliza en el artículo comparativo Simon Davis es la descripción que hace Marie la Encarnación. Entonces dice, las mujeres nativas trabajan mucho más que los hombres nativos. Sí. A Marie no le sorprendía, claro, porque ella había trabajado mucho. Por eso sabía muy bien que las niñas solamente iban a poder acudir, las niñas nativas, iban solamente a poder acudir a la escuela en verano. ¿Por qué? Porque sus padres inmediatamente las iban a rescatar porque tenían que ayudar a trabajar en las tareas de la aldea. Por supuesto, viene un momento bastante oscuro para esta relación, que es cuando aparece la epidemia de viruela, de gripe, de sarampión, que arrasaron con la mitad de la población nativa y que nunca se volvió a recuperar a los niveles que existían en 1630. Esto nosotros sabemos porque lo hemos tratado, generó un nivel de desconfianza tremendo con los jesuitas. Pero, más allá de todo, el comercio volvió a restablecerse paulatinamente, pero Marie desconfiaba profundamente de los comerciantes, lo querían los más lejos posible, porque sabían que eran los que aprovisionaban de aguardiente a los nativos. Sí. Marie vio los cambios políticos y administrativos de Nueva Francia y fue la superiora de la Casa Ursulina en Quebec. Pero esa casa ursulina tenía vallas de madera, no tenía muros de piedra como las europeas. Asistían a las niñas, tanto huronas como iroquesas. Se quedaban maravillados cuando las niñas cantaban en el coro, en su lengua, pero al estilo francés, ¿no? Especialmente juntar mujeres huronas y iroquesas. Y algonquinas también. Marie aprendió todas las lenguas nativas. Y yo pienso que acá hay una influencia muy importante de los jesuitas porque es un método muy de ellos, ¿no? En la casa ursulina había 50 alumnas que iban entre los 5 y los 17 años y había francesas y nativas.
Los padres cada tanto las retiraban para trabajar o para casarlas. Pero dentro de esta casa ursulina se les enseñaba fe, oración, francés, y las lecciones se impartían en lengua nativa y en francés. Y también les habían enseñado a las niñas nativas a pintar y a bordar al estilo francés. Marie organizó y participó de las procesiones litúrgicas con sus alumnas y fue madrina de conversión de una adolescente algonquina. Entre 1661 y 1668, en esos 7 años, Marie escribió en algonquino catecismos, oraciones, diccionarios, libros de historia sagrada y cosas de santos. En hurón, un catecismo, y en iroqués, otro catecismo y un diccionario. Los propios jesuitas consideraron tesoros a estos escritos llevados adelante por Marie de la Encarnación. Los historiadores también, los antropólogos también. Agradecidos infinitamente. Es la fuente primordial y más trabajada de este. Cuando llegaban los barcos en verano, ella ya tenía preparadas cartas para que se las llevaran a su familia, a las Ursulinas de París y de Tours, y, por supuesto, para sus superiores jesuitas. De sus obras en lengua nativa no se pudo preservar nada, pero de las que escribió en francés se preservó todo. Escribía sin estructura y sin organización, lo que su sentir y su pensamiento le dictaban. Escribió, así fueron los cuadernos los que le mandó a su hijo, y fueron los que finalmente se publicaron, que es lo que dijimos al inicio. Marie y su hijo Claude finalmente pudieron hacer las paces a través de un extenso epistolario. Claude hizo la introducción a la vida de la Madre María de la Encarnación, pero incorporó la primer confesión que ella hizo con su confesor jesuita, y de hecho tardó 20 años para poder dar con esa confesión. La especial escritura de Marie es que sin haber recibido educación ni contacto con grandes eruditos clásicos, pudo escribir como una teóloga. Sus acciones fue la de una evangelizadora. O sea, pensemos que la teología y la evangelización solamente estaban en manos de los hombres, de los sacerdotes. O sea, es una forma de transmisión de dominación, dirían hoy, muy importante la que se ejerció. A pesar de las descripciones, a ella no le interesó tanto el tema etnográfico de las tribus nativas. Sí le interesó observar las similitudes entre las francesas y las nativas, y no las diferencias. Y la similitud que ella rescataba era la capacidad hacia el cristianismo. Le admiraba el fervor adquirido por los nativos, la devoción y lo ordenado que eran en las procesiones. A los conversos le pedía solamente 2 cosas: dejar, sobre todo, de pensar en aquellas cosas que no eran cristianas, y segundo, el matrimonio monogámico entre los conversos. Sus cartas a Francia buscaban que continuaran los aportes para sostener la obra evangelizadora de estas salvajes, llenas de dulzura y docilidad. Marie se basó en su vida y en las de las salvajes. Es un recorrido en común, sin preparación para alcanzar la voluntad divina. Y yo quisiera cerrar en esto de que ella en realidad buscó no las diferencias, sino la gran similitud que era precisamente la vocación y la oración al cristianismo. Y ella hace esta observación. A Marie le gustaba la clase de cristianas en que se convertían sus niñas y mujeres nativas, la rapidez con que aprendían, sus modos de imitar a las hermanas, su fervor, su docilidad, todos rasgos admirables que los cristianos europeos harían bien en poseer. De sus primeras seminaristas huronas, algonquinas y Montagny en 1640 decía: están tan atentas a lo que se les enseña que quisiera seguir con el catecismo de la mañana a la noche. Se someten voluntariamente.
Me rinde la admiración. Nunca he visto en Francia niñas con tanto ardor por ser instruidas y por rezar a Dios como ellas. Y varios meses después decía, las niñas cantan con nosotras en el coro y les enseñamos lo que queremos y se adaptan muy bien a todo ello. Nunca he visto en Francia niñas con la disposición que señalo aquí. Y al final dice que tanto las iroquesas que iban como las seminaristas que compartían la casa son la luz de nuestros corazones. Bien. ¿Estás cerrando con eso? Estamos cerrando con esta cita de María de la Encarnación. Bueno, el libro se llama Mujeres de los Márgenes, 3 historias de vidas en el siglo XVII, que es la serie sobre feminismo. Ya sabemos que Simone Davis políticamente adhirió a esa concepción, militó en ella, es un personaje muy importante por su producción histórica y tiene un rol, digamos, ordenador en muchas cuestiones temáticas que se van abordando. El libro, no suelo decir esto, el libro ustedes lo pueden encontrar en PDF. No lo hacemos, pero bueno, quienes quieran acceder a esto, lo tienen que buscar por el mundo virtual y lo van a encontrar. Por ese espacio global, y lo van a encontrar. Bueno, Diana, te agradecemos por la exposición. Nos despedimos para la próxima. Ya sabes, si te gustó, le das un like, te suscribís por favor, y bueno, te toca la campanita para ver lo que llega. Y acordate que sobre Nueva Francia nosotros hemos hecho un abordaje muy extenso, ¿no? A través de historias coloniales o los episodios en los podcasts. Así que bueno, un beso grande a todos y suerte con su candidatura. Bueno, usted también, mi estimadísimo, ¿eh? Sí, pero usted la quieren más. No, bueno. A mí me han dicho que lástima que Diana no fue la candidata. Bueno. Fíjate vos lo que me han dicho. No. Tendría que haber estado Diana realmente. Pero bueno, no pudo ser. Pero encima de eso. Bueno, cariños a todos y nos vemos en el próximo capítulo, nuevamente con Simone Davis. Simone Davis. Un besote grande a todos. Hasta luego. Abrazo.